Bien, segunda de Corintios 8, del 1 al 8. 2 Corinthians 8, verses 1 through 8. Y creo que todos lo tienen. Amén. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Y esto hicieron no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino por causa de la diligencia de otros y para probar la sinceridad de vuestro amor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder predicarla y enseñarla, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos traiga iluminación de la misma, que nos traiga convicción, Padre, que en las áreas donde estemos deficientes, Padre, que podamos ser corregidos por tu palabra, instruidos, Señor, en ella. Padre, para que nosotros podamos cada día más crecer, cada día más, Padre, caminar en ese camino de santificación que tú has trazado para nosotros, y que cada día más podamos ser moldeados, Padre, conforme a esa preciosa imagen de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Padre, cualquier obstáculo que haya, ya sea en nuestras mentes o en nuestros corazones, te pedimos que lo quites. Señor, si algún error saliera de mis labios, te pido, Padre, que tú lo quites de las mentes y los corazones, Señor, de los que están aquí escuchando. Y que, Padre, que tú me guardes de error para predicar tu palabra, Dios mío, con el mensaje que tú, Padre, intencionalmente quisiste dar. Padre, no palabras de hombres, no opiniones de hombres, no ideología, Señor, sino tu palabra. Y ahora te damos gracias, Padre, y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este mensaje, hermanos, que voy a predicar tiene que ver con el ofrendar, con el dar, ¿verdad? Se recomienda que los pastores prediquen un mínimo de 3 veces al año en cuanto a las ofrendas, en cuanto al dar. Yo soy un poquito tímido para eso, hermanos, y reconozco que hay que hacerlo. Y por lo menos, que sea una vez al año, lo trato de hacer. Y observe, hermanos, que muchas de estas iglesias, cuando van a predicar acerca de el ofrendar, lo hacen antes de que se llenen las planillas de los taxes, para que cuando las personas reciban sus reembolsos de tax puedan dar mucho a la iglesia, ¿verdad? Estratégicamente yo no quise hacer eso, hermanos. Yo quise predicar este mensaje como si fuera a predicar cualquier otro mensaje, sea antes o después de los taxes, sea en riqueza o en pobreza, hermanos, el mensaje es el mismo. No busco estrategias, no busco tratar de sacarle lo más que pueda a las personas, hermanos, porque para eso no es que estamos aquí, ¿verdad? Y el título de este mensaje es El dar desde la perspectiva bíblica. And just briefly,
it is recommended that pastors preach this sermon at least 3 times a year, a sermon on giving. I'm a little shy for that, and I'm doing it today. Maybe I will do it again sometime this year, maybe not. I think that all of you are well instructed, and you love the Lord so that you give without being told, right? And so the title of this sermon is Giving from a Biblical Perspective. Algo que dije en inglés ahora, que lo voy a traducir al español, es que ustedes, hermanos, están tan enseñados, ¿sí? En cuanto a este asunto, y el amor que ustedes tienen por el Señor, hermanos, los impulsa a dar sin necesidad de que el pastor o los maestros le tengan que estar, hermanos, recordando el dar. Ustedes han sido fieles, hermanos, en las ofrendas. O sea que esto no es algo que me siento en la obligación de hacerlo porque los fondos están bajando o porque por tal y cual cosa. Ustedes saben que yo trabajo, hermanos. Amén. Que mi salario viene de mi trabajo secular. Que no hay necesidad de imponerle presión a la iglesia para yo tener un salario, ¿verdad? El Señor me ha dado fortaleza y salud para poder trabajar. Aunque lo que la iglesia me da, hermanos, estoy súper agradecido, súper contento, hermanos, de que la iglesia pues se toma esa molestia de pues darme, ¿verdad?, una ayudita. Pero si no pudiera darla, de igual manera sigo predicándoles, sigo enseñándoles, sigo sirviéndoles y el Señor suplirá. Amén. ¿Verdad? Amén. O sea, hermanos, que la razón por la que hago esto es porque es mi obligación, no para tratar de hacer como están haciendo, hermanos, muchas iglesias que le quieren sacar el último centavo a los miembros de las iglesias. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia de los Corintios, como vamos a ver aquí, a continuar la colecta de las ofrendas y en particular para ayudar a los santos. Anteriormente Pablo les había dicho a los corintios que cada primer día de la semana pusieran algo aparte, ¿verdad? Algo aparte, según habían propuesto en sus corazones. Y posiblemente, hermanos, por unos problemas que hubieron entre Pablo y la iglesia de Corinto, parece que quizás esa actividad había cesado, ¿verdad? Quizás hubo una pausa. Para que vean, hermanos, que las iglesias no somos perfectas, que a veces hay problemas, porque las iglesias se componen de seres humanos y somos pecadores, hermanos. Fallamos, ¿verdad? Y los corintios tuvieron una serie de problemas con Pablo que Pablo tuvo que corregir. Y aquí Pablo les está, ¿verdad?, nuevamente animando a que volvieran a continuar esa actividad de la colecta de las ofrendas y en particular para ayudar a los santos. So here we see the apostle Paul encouraging the Corinthians to resume their collection of offerings, and in particular to help the saints in Jerusalem who were in need. Apparently there was a pause or an interruption in the collection of the offerings, probably from the problems that the Corinthian church was having and Paul having these problems with them. And so now that things are falling back into place, Paul is telling them to continue, to resume the collection of the offerings. Y este pasaje, hermanos, nos da un buen fundamento para guiarnos como iglesia en la práctica bíblica de ofrendar. So this passage gives us a good foundation on how we are to guide ourselves in as a church in the practice of collecting the offering. Y aunque este pasaje, hermanos, tiene primordialmente que ver con una ofrenda para llevarla a los santos de Jerusalén para ayudarles por las necesidades que estaban pasando, sigue siendo una buena guía para nosotros dejarnos llevar por ella, ¿verdad?
Hermanos, Dios no nos va a defraudar. Las instrucciones que Él da, hermanos, no nos defraudan. Si de mi boca saliera algo que le defraude, ya no es palabra de Dios. Así que ponga atención y veamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. So, God will never defraud you. He will never disappoint you. So let us see what God says in His Word concerning the issue of giving, the theme of giving. And if I were to say something that would be deceitful or it would be fraudulent, then it's no longer the Word of God. So let us pay attention to what the Word of God says so that we can properly do and participate in offerings, in giving of offerings. Y en el versículo 1, hermanos, Pablo les dice aquí, asimismo, hermanos, os hacemos saber sobre la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. And Paul says here of that they know, or he's making them know of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Así que lo que estamos viendo aquí es a Pablo introducir el tópico, ¿verdad?, de dar o de ofrendar, poniendo como ejemplo la disposición y la generosidad de las iglesias de Macedonia. Está hablándole a los corintios, dándoles el ejemplo de las iglesias de Macedonia. So we see here Paul bringing in the topic of offering or giving, and he is bringing up as an example the disposition and the generosity of the churches of Macedonia. Estas iglesias de Macedonia eran las iglesias de Tesalónica, de Filipos y de Berea. Okay, these churches were the churches of Thessalonica, Philippi and Berea. Y hermanos, ¿por qué Pablo trae este ejemplo? Why does Paul bring up this example? Bueno, hermanos, las iglesias en la región de Macedonia habían empobrecido. Macedonia había empobrecido por las guerras y los saqueos. The city of Macedonia had been impoverished because of wars and plunderings. And he's bringing up Macedonia as an example of giving. ¿Verdad? Está trayendo a esta región como un ejemplo de el dar. Y hermanos, tenemos que preguntar, que a pesar, ¿verdad?, considerando su pobreza, tenemos que preguntar por qué estas iglesias afectadas por la pobreza ofrendaban. Porque lo lógico sería no ofrendar si están empobrecidos, ¿verdad? And so we have to ask this question, considering that these churches were affected by poverty. Why is it that they are giving when it should be the opposite? They should not be giving. ¿Cuál era el motivo, hermanos? O la causa que los movía a ofrendar a pesar de su pobreza? What was the motive, or what caused them to be so willing to give despite their poverty? Bueno, en este versículo, hermanos, inmediatamente el apóstol Pablo nos dice que era por la gracia de Dios. The apostle Paul tells us here that it was because of the grace of God. Entre tantas razones, hermanos, que pudiéramos dar como motivo para dar, el motivo de estas iglesias de Macedonia era la gracia de Dios. Among the many reasons that we can give as a reason for giving, the reason the churches in Macedonia were the grace of God. That was the reason why they gave. Hermanos, la gracia de Dios operaba en los corazones de los macedonios. The grace of God was working in the hearts of the Macedonians. Hermanos, y esa gracia de Dios es la que los santificaba de la avaricia, de la codicia, de los intereses personales, del egoísmo, del orgullo. And the grace of God was
that which was sanctifying them, sanctifying their hearts, and it was cleansing them or purifying them from avarice, covetousness, personal interest, egoism, pride. Vemos que la gracia de Dios, eso es lo que hace en nuestras vidas, hermanos. Santificarnos, llevarnos cada día en un crecimiento en la santificación. Y podemos ver una madurez en estos hermanos, porque están siendo retados en medio de la pobreza a dar. And so the grace of God, one of the things it does, it works, it has a sanctifying effect in our hearts. And every day we grow in sanctification because of the grace of God. And we can see here that despite their poverty, they were very mature in this area. They were sanctified. Las intenciones de los macedonios, hermanos, eran puras. No eran hipócritas. The intentions of the Macedonians were pure. They were not hypocritical. Era un producto de la gracia de Dios. It was the product of the grace of God. Y así que nos preguntamos entonces nosotros a nosotros mismos, ¿estamos dando con solicitud? Como vamos a ver que lo hacían los macedonios. So we have to ask ourselves this question. Are we giving with the same eagerness that the Macedonians were giving? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, ¿cuál es el motivo o la causa de nuestro dar? The second question we must ask ourselves is, what is the motive or the cause for our giving? ¿Está impulsado nuestro dar, hermanos, por intereses personales, por hipocresía, o está motivado por la gracia de Dios? Is our giving motivated because of the grace of God, or do we have any personal interest? Versículo 2, hermanos, ¿cómo se debe de dar? In verse 2, how should we give? Dice el apóstol Pablo que en grande prueba de tribulación, ellos se encontraban en tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. So we see in verse 2 that they were in great trial of affliction and tribulation. And in that tribulation, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ellos, hermanos, aún en su grande tribulación, dice el apóstol Pablo, even being in this tribulation. Y hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos, los jueves. See, on Thursdays we're studying the book of Acts. Y hemos visto varias veces y continuaremos viendo que los judíos incrédulos incitaban, ¿verdad?, a las personas en contra de los cristianos. Y esto les traía a los cristianos grande tribulación. We have been seeing, and we will continue to see, how the unbelieving Jews always incited persecution against the Christians. Y hermanos, estos hermanos de Macedonia también eran víctimas de la persecución incitada por los judíos incrédulos. Cuando digo incrédulos, los que no creían en Cristo. And the Macedonian brethren were also under persecution because of the problems or the persecutions incited by the unbelieving Jews. And unbelieving meaning they didn't believe in Christ. Su motivación, hermanos, no era la de complacer a Pablo. Vamos a ver cómo podemos complacer a Pablo. Esa no era su motivación. No era tampoco un miedo a un juicio divino, como hacen muchos falsos maestros que le meten miedo a la congregación y les amenazan de que Dios los va a castigar de tal o cual manera, incitándolos por el miedo a que den su último centavo. We're going to see, or we are seeing here, that their giving was not based on
let us see how we can please Paul. It was not about pleasing Paul. It wasn't either because of some fear to divine judgment, as many false teachers do today, where they instill fear of some kind of judgment or condemnation to push people to give their last penny. That was not the motivation. Nos dice aquí la palabra de Dios que la motivación era el gozo. We are told here that their motivation for giving was their abundance of their joy. Déjeme corregir, la abundancia de su gozo. No meramente gozo. Ellos tenían un gozo abundante, aún en medio de la persecución y la tribulación. See, they had great joy even in the midst of persecution and tribulation. El gozo, hermano, va más allá de cualquier sufrimiento. Joy goes further than any suffering. A pesar, hermanos, de su extrema pobreza, ellos daban porque sabían que Dios supliría todas sus necesidades. Despite their extreme poverty, they also gave because they trusted that God would supply every need. En Filipenses 4:19 les dice a los filipenses el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. In Philippians 4:19, Paul tells the Philippians that my God will supply everything that you need according to his riches in glory in Christ. Ellos podían contar, hermanos, con el suplido de Dios, el sostenimiento de Dios. Dios ha prometido, hermanos, que vamos a tener el pan diario. Que no nos preocupemos por lo que hemos de comer mañana, por lo que hemos de vestir, porque Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas. See, God has promised that we are not to worry about what we shall eat tomorrow or what we shall wear, because He knows that we have need of those things. Miren que Dios no está prometiendo que nos va a hacer ricos o millonarios, ¿verdad? Porque eso es una de las falsas enseñanzas que se predican en estas iglesias con falsos maestros. Es que si usted le da al Señor, Él le va a hacer rico a usted. Hermano, si ya usted tiene pan y un techo, tiene su abrigo, ya usted es rico. Usted tiene lo que necesita. Ahora, en este país vivimos, hermanos, con más de lo que necesitamos. ¿No se considera usted rico, hermanos, que tenemos más de lo que necesitamos? Bueno, no hay que pedirle al Señor que nos dé más. Ya Él nos ha dado. Él nos ha dado. Y nos ha dado de más. And so, just to point out, there are those who will use these tactics, right? Where they'll say that the more you give, the more God will give you. Listen, we give because God has already given us. That is the reason why we give. God promised that He would care for us, that He would give us our needs. Now, we live in a wealthy country. If you have bread, a roof, or your clothing, your needs have been fulfilled. Don't you think that's being wealthy? Amen. Now in this country, this wealthy country, we have more than what we need. Aren't we wealthy? Yes. Why do we need to expect more from God when He's given us more than what we need? O sea, que damos porque ya Dios nos ha dado. We give because God has already given to us. Si hay gozo en tu vida, hermanos, seamos generosos en base a nuestro gozo. No en base a amenazas, ni en base a intereses personales para que Dios me dé más. O tampoco en base a complacer al pastor o a quien sea. See, if we're going to give, we are to give on the basis of our joy. We are not to give on the basis of some kind of fear, or on the basis of some personal gain, or on the basis of pleasing the pastor or anybody else. No debe de ser por amenazas ni por obligación.
It shouldn't be because of threats or because of obligations. Entonces hagamos esta pregunta, hermanos, para ir progresando, porque ya vemos cómo debemos de dar. Bueno, primero motivados por la gracia de Dios y segundo por el gran gozo que hay en nosotros. Amén. So how should we give? That was question number 1. We should give on the basis of God's grace working in us, firstly, and secondly, on the basis of the great joy that we enjoy. That should be our motivation for giving. Ahora hagamos la pregunta, ¿cómo se debe dar? ¿Verdad? O sea, continuamos la pregunta, luego vamos a preguntar, ¿cuánto debo dar? Es una pregunta importante, ¿verdad? Another question we will ask eventually is, how much should I give? Y vamos al versículo 3. Verse 3. Porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. En mi versión dice su voluntad. ¿Qué dice la versión de ustedes? ¿De su qué? De su agrado. Está diciendo, ¿verdad? De su propio agrado o de su voluntad. La idea es la misma, ¿ok? No se confunda por una traducción diferente. Porque de su voluntad o de su agrado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico. Y aún más allá de sus fuerzas. So verse 3 says, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. La palabra clave ahí, hermanos, es de su agrado o de su voluntad. The key word there is they were willing. They were willing. O sea que, hermanos, que otra de las maneras de cómo se debe de dar es de nuestra propia voluntad. Usted no se debe de sentir obligado. El pastor me está presionando a dar. No, eso debe ser de su voluntad. You should be willing to give out of your own will. You should not feel oppressed or coerced to give. Oh, the pastor is forcing me to give. No, you give out of your own will. Debemos dar, hermanos, de nuestra propia voluntad, con agrado. Debemos dar con agrado, hermanos. Dar es un acto voluntario. Giving is a voluntary act. No bajo coerción, no bajo una obligación impuesta, ni artimañas de persuasión como las que usan los falsos maestros. You shouldn't be giving out of coercion or an imposed obligation or the deceitful persuasions that the false teachers use. Y le enfatizo, hermanos, que los falsos maestros son muy hábiles en usar palabras para quitarle hasta el último centavo. False teachers are very agile. That's not the right word, but they are very good at trickery, at deceiving you into giving them your last penny. Y si no me cree, váyase a YouTube y véalos para que vea cómo la gente, hermano, le traen por miles y cientos de dólares y se los ponen a sus pies. If you don't believe me, go to YouTube and watch how these false teachers deceive people into bringing them hundreds or thousands of dollars and putting them at their feet. Y mientras usted está pasando necesidad, ellos están, hermanos, en casas millonarias, en mansiones. Y quizás viven el supuesto maestro y la esposa y sus casas tienen 10 dormitorios para dormir. ¿Para qué necesitan una casa con 10 dormitorios si es para solamente 2 personas? Así que vamos entonces a pasar a esta pregunta. ¿Cuánto debo dar? So the next question is, how much should I give? El apóstol Pablo dice aquí que los macedonios daban conforme a sus fuerzas o conforme a su capacidad. So the apostle Paul tells us that the Macedonians were giving according to their power.
their capacity, their ability. Okay, ellos daban, hermanos, conforme a sus fuerzas. En otras palabras, hermanos, ellos daban de lo que tenían. In other words, they gave what they had. No se puede dar de lo que no se tiene, ¿verdad que no? You can't give out of that which you don't have. Y hermanos, ellos daban en proporción a su capacidad. They gave proportionate to their capacity. Y fíjense, hermanos, que Pablo testifica que ellos daban no solamente conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. The Apostle Paul says here that they were giving not only according to their power, but beyond their power. Ahora, esto no está queriendo decir, hermanos, que ellos si tenían, vamos a poner aquí en nuestros términos modernos, $5, iban a buscar la manera de dar $10. Eso no es lo que está diciendo Pablo. So just to help you understand what this means, Paul is not saying that if in our own modern terms they had $5, they would try to give $10. That's not what he's saying. Lo que está diciendo aquí es que ellos daban, hermanos, cuando no se esperaba nada de ellos. See, what Paul is saying here is that they gave when nothing was expected of them. Acuérdense que esto es una iglesia, hermanos, pobre. This was a poor church. Poor in the sense of finances. Hermanos, ellos daban más de lo que se esperaba de ellos. They gave more than what was expected of them. Un ejemplo, usted va a un país donde la iglesia está compuesta de gente pobre y usted lo que puede esperar de ellos es quizás centavos. Pero para su sorpresa, hermanos, ellos le traen en viandas y frutas y el que tenga dinero, da dinero, hermanos, y aportan una cantidad que usted no se esperaba. Están dando más allá de sus fuerzas. Están dando más allá de sus fuerzas. An example is if you go to a poor country and you see that a church composed of poor people are going to give, you probably just expect pennies from them. But to your surprise, they bring what they have. They bring food, they bring fruit and vegetables and some money too. And you're surprised they gave beyond your expectations. They gave beyond their powers. Esa era la iglesia de los macedonios, hermanos, por la gracia de Dios y por el gozo que había en ellos. That was the church of the Macedonians because of the grace of God and their great joy that was in them. Hermanos, tú y yo vivimos en un país de abundancia, a diferencia de los macedonios. You and I live in a wealthy country, a country of abundance, very different from the Macedonians. Hermanos, tú y yo podemos dar conforme a nuestras fuerzas. You and I can give according to our powers or our capacities. Y si los macedonios daban más allá, hermanos, de lo que se esperaba, ciertamente tú y yo podemos dar más allá de lo que se espera. Porque tenemos nuestras necesidades suplidas, pero tenemos mucho más. Tenemos televisión, tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos cable, tenemos aire acondicionado, tenemos tantas cosas. Salimos a comer al restaurante, hacemos viajes, nos vamos de vacaciones, hermanos. Yo creo que yo puedo sacrificar un domingo y no ir a cenar al restaurante en honor al Señor y en ayudar al necesitado. ¿Cuántos pueden hacer eso? Podemos, hermanos. We can do it. We can give beyond what's expected because we live in a wealthy country. We are privileged. I can sacrifice a Sunday and not go to the restaurant, and the money I save, I can put it for the glory of God. I can give it for the glory of God to help the needy. Podemos dar más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Podemos seguir el ejemplo de los macedonios. We can follow the example of the Macedonians. Ahora, acuérdese que la iglesia, la ciudad de Corinto, era una ciudad de ricos. Corinto era una ciudad extremadamente rica. I want to remind you that the city of Corinth was an extremely wealthy city. Okay? Así que vemos lo que Pablo les está hablando a ellos. Les está dando de ejemplo
una iglesia pobre o unas iglesias pobres. So Paul is giving them an example of poor churches. En una ocasión, hermanos, en Marcos 12, versículos 41 al 44, Jesús observaba cómo los ricos echaban mucho dinero en el cofre de las ofrendas. Y luego vio una viuda que echó 2 blancas. Y no estoy seguro del valor de 2 blancas, pero eso es quizás como 2 o 3 centavos. Quizás menos. ¿Y qué puede comprar usted con 2 o 3 centavos, hermanos? Y el comentario que hizo Jesús fue: esa viuda dio más que todos estos ricos. Porque estos dan de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. See, in Mark chapter 12, verses 41 through 44, Jesus was observing how the people, especially the rich, were giving offerings in the offering box. And they gave a lot of money. But then he sees this widow that gave only two coins. I don't know what coins they are in English. But the value of those coins, I don't know what it is exactly. I'm just going to say it's like 2 or 3 pennies. Maybe less. And my question is, what can you buy with 2 or 3 pennies? Nothing. You can't buy anything. Not even candy. And Jesus' comment was, this widow gave more than these people, because they gave their leftovers, but she gave everything she had. O sea, hermanos, que ahí estamos viendo que la cantidad que se da no impresiona a Dios. The quantity that you give, that we give, doesn't impress God. Es, hermanos, ¿qué es lo que hay en su corazón cuando usted da? What's in your heart when you give? ¿Cuál es la intención? What is the intention? Hermano, nuestro dar, además de ser con gozo y con generosidad, es el no dar de lo que nos sobra. Es el de poner a Dios primero. Porque si usted pone a Dios primero, todo lo demás puede girar alrededor de eso. Yo puedo acomodar y hacer mi presupuesto en base a lo que yo le voy a dar al Señor, y funciona. See, so aside from giving generously and with joy, we should not give the leftovers. We should put God first. We put Him first, and then we work our budget around God. And it works. It works for me. Funciona, hermanos. Versículo 4, verse 4. Miren cómo actuaban los macedonios. Ellos daban más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. In verse 4, Paul says that they were giving beyond their powers, praying. That's like saying besieging, right? Or begging. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Aquí tenemos una iglesia, hermanos, extremadamente pobre, que le suplicaban a Pablo: por favor, toma nuestras ofrendas. Pablo parece que no las quería, en consideración a su pobreza. Y ellos le rogaban a Pablo: no, toma, llévate esto, queremos participar de esto, queremos ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén. So they were begging Paul. Paul, apparently, from what I gather here, Paul did not want to take their offerings, considering their extreme poverty. And yet we see them begging Paul: please, take our offerings. We want to partake of this fellowship. We want to help our brethren in Jerusalem. Esa era la actitud de los macedonios, hermanos. Así que vemos, hermanos, que según ellos daban en proporción a su capacidad, nosotros debemos de dar en proporción a la capacidad también, hermanos.
y conforme a sus fuerzas, también nosotros conforme a nuestras fuerzas. Ahora ellos se iban más allá de sus fuerzas, nosotros podemos irnos más allá de lo que se espera también. Y hermanos, lo que estamos viendo aquí en este versículo 4 ahora es que para los macedonios el dar era un privilegio. What we see in verse 4 here was that giving to the Macedonians was a privilege. Es un privilegio poder dar, hermanos. It is a privilege to be able to give. Yo siempre digo, hermanos, que si usted da, es porque ya Dios le suplió a usted. ¿Ve por qué es un privilegio? Porque si no se tiene nada, no se tiene el privilegio de dar, ¿verdad? Pero damos porque Dios nos ha dado primero. Es un privilegio poder dar. Disfrutamos del privilegio de que Dios, hermano, nos sustente, nos dé el pan diario. Y por eso tenemos el privilegio de poder dar. So to the Macedonians, it was a privilege to be able to give. You and I give because we've been given first. God has supplied our every need, and that puts us in a position where we are able to give. It is a privilege. The privilege of being blessed with our daily bread, and the privilege of sharing what we've received. Dios nos ha puesto en una posición de poder dar. Nos ha bendecido con el pan diario y nos ha bendecido con la capacidad de poder dar. Ellos insistían en dar. They insisted in giving. Ellos querían participar de ese acto, hermanos, de esa comunión para ayudar a los santos en Jerusalén. They wanted to fellowship with the saints in Jerusalem through this gift. Y hermanos, de igual manera tú y yo debemos de estar prestos para ofrendar porque es un privilegio. In the same manner, you and I must be willing to give because it is a privilege. Hermanos, los macedonios daban teniendo poco y lo hacían con gran solicitud. The Macedonians had very little and yet they gave with a great eagerness. Y hermanos, tú y yo podemos dar también con gran solicitud. And you and I can also give with great eagerness. Versículo 5, verse 5. Y esto hicieron, no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Lo que podemos ver, hermanos, es que el dar también es un acto de adorar. What we see here is that giving is also an act of worship. Es también un acto de adorar. Nos dice que se dieron primero al Señor. We're told here that they gave themselves first unto the Lord. Que pusieron al Señor primero en sus corazones. That they put the Lord first in their hearts. Hermanos, cuando tú y yo vamos a dar, tenemos que hacerlo considerando quién fue el que nos salvó. Considerando quién es el que nos sustenta cada día. Considerando quién es el que se merece toda nuestra adoración. See, when we are going to give, we need to keep in mind who it was that saved us. Who it is that sustains us. Who deserves our worship. That's the first thing that should be in our minds, in our hearts when we are giving. Y te pregunto, hermanos, ¿es el Señor la prioridad de tu vida? And let me ask you, is the Lord the priority in your life? ¿Está el Señor en tu corazón cuando das? Is the Lord in your heart when you give?
Hermano, yo creo que cuando vivimos agradecidos al Señor, no lo pensamos dos veces cuando vamos a dar. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? I think that when we are grateful to the Lord, we don't think about it twice when we have to give. Right? Versículo 6, verse 6. De manera que exhortamos a Tito que como comenzó a sí mismo, así también acabe esta gracia entre vosotros también. In so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Hermanos, este acto de ofrendar era un acto congregacional, organizado y en orden bajo un liderazgo, ¿verdad? Bajo Tito. ¿Qué es lo que hacemos aquí, hermanos? Hacemos exactamente lo mismo. Recogemos ofrendas bajo un orden, una organización y bajo un liderazgo. Y como yo le estaba comentando en la clase a los miembros de membresía esta mañana, el tesorero tiene los registros de todo lo que entra y todo lo que sale. Cualquiera, hermanos, que venga de afuera a hacer alguna acusación, tiene que probarlo por esos registros. Tenemos recibos de todo, tenemos cheques, hermanos, de todo lo que se consume, todo lo que entra y todo lo que sale, y en qué se gasta. Y todos ustedes lo han visto, todos ustedes saben, hermanos, que el dinero del Señor se maneja responsablemente. Que el dinero del Señor no se gasta en cualquier cosa. Que son para causas justas, causas nobles, para, hermanos, correr, vamos a ponerlo de esa manera, correr el negocio entre comillas, porque para el gobierno nosotros somos un negocio, ¿verdad? Ellos nos ven como una corporación, pero hay que correrlo con dinero. Hay que pagar electricidad, agua y todas estas cosas. ¿Cómo enviamos misioneros, hermanos, al resto de las naciones? Es con dinero. ¿Cómo hacemos programas, hermanos, que ayuden a las personas? Es con dinero. Apoyamos, por ejemplo, al Springfield Rescue Mission. ¿Cómo los apoyamos? Con dinero, para que le puedan dar alimento a las personas desamparadas. Se corre con dinero, hermanos. Pero eso está todo en los libros. Y usted le puede preguntar al tesorero día, fecha y hora de cualquier cosa que usted quiere y ahí la tiene. ¿Verdad? O sea que esto, hermanos, corre bajo un orden y bajo un liderazgo. So this runs under an order and a leadership. And I was just briefly, I don't want to take too much time, but you can check our treasury and all the records are there. Everything that comes in, everything that goes out. And the money is put to use for the purpose of the kingdom of God, for righteousness. Anyone who comes from outside to accuse the church of mishandling money, they're going to have to go through the books and find a flaw in that. Quizás ellos pueden acusar a los falsos maestros y encontrar trampas, por supuesto que sí, pero aquí no. They might be able to go to these false teachers and find fishy things in their books, but not here. They're not going to find it here. ¿Verdad? So this is organized. There's an order and there's a leadership in this. Hermano, no le dé a cualquiera que venga y entre por esas puertas y diga, bueno, yo soy evangelista o soy misionero y enseguida le vamos a dar dinero. ¿Qué ha sucedido? Eso tiene que pasar un proceso aquí. Not everyone who walks through that door and says I'm an evangelist or a missionary and asks for money is going to get money from us. They got to go through a process. Lo primero que yo le preguntaría es, ¿cuál es su iglesia? What's your church? Entonces su iglesia es la que debe de estar apoyándole a usted. Then your church should be supporting you. Es una de las preguntas que yo le haría. ¿Verdad? Hermanos, sucede. Hay personas que entran a las iglesias bajo ciertas pretensiones y las iglesias ciegamente le recogen una ofrenda, se la dan y no lo ven más. There's people who come into the churches
under certain pretenses. I'm an evangelist or I'm a missionary. They ask for money. Money is collected, given to them, never to be seen again. Así que aquí hay un proceso y tiene que pasar primero por la junta. La junta de la iglesia. Si la junta lo aprueba, luego pasa a aprobación de la iglesia. Pero si la junta no lo aprueba, de ahí no pasa. Le decimos bye bye Richard. No Richard, no Richard. A Richard lo queremos aquí. Hermanos, que somos responsables con el dinero del Señor. We have to be responsible with the money of the Lord, the treasury of the Lord. It requires responsibility. ¿Verdad? Es delicado porque estamos, hermanos, usted ha dado lo que usted se ha ganado con el sudor de su frente. Y nosotros no vamos a tomar eso en poco. Nosotros, hermanos, consideramos la gran labor que usted hace para ganarse el pan. Y que usted se merece un respeto de lo que usted da. So we take into consideration that with the sweat of your brow you earn your living, and now you're giving for the Lord. We treat that with respect. We have to treat it with respect. Así que, hermanos, cuando alguien venga por ahí a decir que es misionero o evangelista, que quiere hablar con el pastor, dígale, el pastor no le gusta que lo interrumpan en medio de la adoración. Va a tener que esperar a que acabe el servicio para que podamos hablar seriamente con esa persona y ver de qué se trata el asunto. Porque no vamos a ser engañados. Ya nos ha pasado 2 o 3 veces, hermanos. Y a mí me cogen la primera, pero no la segunda. ¿Verdad? Así que, versículo 7. Y lo otro, hermanos, es que qué doctrina van a predicar. Porque si yo no estoy de acuerdo con su doctrina, no va a coger un centavo mío. Esa es otra cosa. Yo no voy a apoyar a un misionero evangelista que va a predicar algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Que tampoco es a cualquiera. Versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. El dar, hermanos, debe estar ligado o incluido en la lista de virtudes que Pablo está mencionando aquí, que son la fe, la palabra, o sea, la doctrina, la ciencia, esto es la capacidad de usted aplicar la doctrina, el aspecto práctico, la diligencia y el amor. So what Paul is saying here is that giving is included in this list of virtues, which are faith, the word, or meaning doctrine, science, or meaning the capacity to put into practice the doctrine, diligence, and love. O sea que está incluida en esa lista, hermanos. Es parte de las virtudes cristianas el dar. So giving is in that list. It's part of the Christian virtues. Dar no es meramente, hermanos, correr la iglesia. Es una virtud. Giving is not only running the church. It's a virtue. Y todo cristiano, hermanos, ejercita o debe de ejercitar esa virtud de dar. Every Christian should exercise that virtue of giving. Así como ejercitamos la fe y ejercitamos la doctrina y ejercitamos el conocimiento de aplicar la doctrina en nuestras vidas, la diligencia, el amor, debemos también de ejercitar el dar. And just as we exercise faith and we exercise doctrine and how we apply doctrine in our lives and diligence and love, we should also exercise giving. Para el apóstol Pablo, el dar era una virtud. To the apostle Paul, giving was a virtue. Y el versículo 8, en verse 8,
No hablo como quien manda, sino por causa de la diligencia de otros y para probar la sinceridad de vuestro amor. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Hermanos, en pocas palabras, ¿verdad? No voy a comentar en todo el versículo, sino en esta parte del versículo, que el dar responde al reto o el desafío del amor. See, the one thing I'm going to focus on in this verse is that giving focuses on the challenge of love. El reto o el desafío del amor, de un amor sincero. Y para explicarle lo que quiere decir esto, hermanos, hay un dicho que dice que las acciones son más o hablan más fuertes que las palabras. There is a saying, just to explain this, that says that actions speak louder than what? Than words. Si decimos que amamos, las acciones demostrarán que amamos. If we say that we love, then our actions are going to show that we love. Porque es muy fácil decir yo amo, hermanos, pero en el momento de la verdad podemos determinar quiénes verdaderamente aman por sus actos. La persona que está enferma, que decimos que la amamos, pero no procuramos por ella, ¿la amamos de verdad? Un ejemplo que les estoy dando. See, when we say we love and there's one among us is sick and we don't seek after them to see how they're doing, to see how we can help them, do we really love them? Actions speak louder than words. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, hermanos. Y el dar, hermanos, es una demostración del amor. Giving is a demonstration of love. Primeramente, que usted ama al Señor, y segundo, que usted ama su obra. First, that you love the Lord, and secondly, that you love His work. El trabajo a través de la iglesia, ¿verdad? Por decirlo así. Todo lo que tenga que ver con el Señor, si usted ama al Señor, hermano, yo sé que yo no tengo que decirle a usted que dé, usted va a dar. So if you love the Lord, I don't have to tell you to give. You give because you love the Lord. Ahora, hermanos, si fuéramos a usar a los macedonios como la regla de medir, esto es algo personal. Cada uno de ustedes, hermanos, hagamos nuestra pregunta. Si ellos fueran la regla de medir, ¿qué medida doy yo? Ellos, extremadamente pobres, pero daban más allá de sus fuerzas, rogaban que se les permitiera participar, lo hacían con gozo, lo hacían por la gracia en sus corazones, lo hacían voluntariamente. Utilice todas esas cosas, hermanos, y midámonos por esa regla. ¿Qué está haciendo la gracia de Dios en nuestros corazones? ¿Hay gozo en nuestros corazones? ¿Somos gozosos? ¿Nos sentimos obligados a dar o lo hacemos voluntariamente? ¿Lo hacemos con gozo o lo hacemos con dolor? Todas esas cosas, hermanos, son importantes preguntarlas. Usted sabe, hermanos, que es preferible que si usted va a dar con dolor, si no se siente gozoso en dar, mejor no dé. Si no está motivado por la gracia de Dios, si no está motivado por la gratitud que usted le tenga a Dios, mejor no dé. Se está haciendo un daño a usted mismo. Si no lo está haciendo voluntariamente, si es por complacer al pastor o al tesorero, mejor no dé. Porque el Señor quiere corazones sinceros, hermanos. Que las intenciones del dar sean, hermanos, la gratitud, el gozo, el amor hacia el Señor y hacia los hermanos. Y hacia el mundo, hermanos, que necesita escuchar de la palabra de Dios. Esas deben ser las cosas que nos motivan, hermanos, para dar. And so, to wrap it up, if we were going to use the Macedonians as a measuring rule, and remember that they gave generously,
They gave with joy. They gave because of the grace of God. They gave willingly. If we were to use all those features as a measuring rule, where are we at? Are we giving willingly? Are we giving because it's an obligation, or willingly? Are we giving with joy or with a little bit of hesitance? Are we giving because of the grace of God, or am I seeking to please the pastor or the treasurer? What's the motive behind my giving? How grateful am I to the Lord? Is it motivated by my gratitude to the Lord, my love for the Lord, my love for the brethren, and my love for the world that needs to hear the gospel? Is that what motivates it? And I was just saying, if you're not motivated, if you're hesitant when you have to give, if you feel like you're forced to do it, then you're better off not giving. Because that would not be sincere. Si tu dar, hermanos, es en base a cualquier cosa aparte de lo que dice la Biblia, entonces no lo estás haciendo como el Señor quiere que lo hagas. If your giving is contrary to any of the reasons the Bible gives, then you're not doing it according to God's will. You wouldn't be pleasing the Lord. ¿Buscas agradar a Dios o a los hombres cuando estás dando, hermanos? Are you seeking to please the Lord or men when you're giving? Noten, hermanos, que yo no le he dicho a ustedes qué cantidad tienen que dar. Eso yo lo dejo entre ustedes y Dios. I'm not going to tell you how much to give. That's between you and God. ¿Verdad? O sea que lo que tú determines, lo que tú propongas en tu corazón, darle al Señor, hermano, hazlo pero con gozo. Hazlo por la gracia de Dios que está en tu corazón. Voluntariamente, por gratitud, por amor. So whatever you're going to give the Lord, that's between you and Him. I'm not going to tell you how much you should give. It's between you and God. You determine that, but do it willingly. Do it joyfully. Do it with the purpose of serving Him and loving Him. That should be your motivation. And it should be willingly. Amén, hermanos. ¿A cuántos Dios nos ha hablado? Yo sé que a mí me ha hablado, ¿verdad? O sea que esto es una realidad. Esta es la palabra de Dios. Y no buscamos enriquecernos, hermanos, aquí. Eso yo se lo prometo. Que predico esto porque es mi obligación. No busco enriquecerme. Usted quiere, yo le enseño mis taxes para que vea cuánto entra en mi casa de mi trabajo, ¿verdad? Yo no tengo miedo de demostrar nada de eso, hermanos. O sea que aquí no estamos haciendo nada que le vaya a defraudar a usted, ¿verdad? Predicamos esto porque es nuestra obligación hacerlo. Enseñar a la iglesia, instruirla, para que la iglesia vaya marchando conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos, y ser despedidos en esta tarde. Yo sé que el Señor nos ha hablado. Y vuelvo y les digo, hermanos, yo sé que ustedes todos aman al Señor y que ustedes dan conforme a ese amor. Así que tomen esto como un recordatorio, no un regaño. Un recordatorio, hermanos, de por qué lo hacemos, ¿verdad? Y que esto nos sirve, hermanos, más de ánimo, ¿verdad? No de desánimo, de ánimo, para que, hermanos, sepamos que todo lo que usted dé, hermanos, para el reino del Señor, eso no se pierde. El Señor, hermanos, no se queda con nada de nadie. El Señor sabe dar para atrás, ¿verdad? Él sabe bendecir. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Dios mío, porque a ti te ha placido que en este día de hoy se hablara de este tema. Y Padre, yo sé que mis hermanos lo han recibido con gozo, porque es tu palabra, Señor, y ellos aman tu palabra. Yo sé, Padre, que aunque haya muchos que quieran criticar, Padre, allá en el mundo, de lo que se hace en las iglesias que verdaderamente te sirven, Señor, de lo que se hace con el dinero, esas son sus especulaciones y conjeturas, Padre. Pero tú conoces bien, Padre, tus iglesias fieles, cómo cada una, Señor, maneja la tesorería. Y Padre, nosotros te pedimos que de igual manera esta iglesia pueda continuar siendo fiel a la tesorería que te pertenece a ti, Padre. Amén.
que sea para el uso exclusivo de tu reino, Señor. Para el propósito, Padre, de seguir extendiendo tu reino, de alcanzar las vidas, Padre, de llegar a la necesidad, Señor. Y Padre, si hubiera alguna deficiencia en nosotros, que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas a través de esta palabra que hemos predicado hoy, Señor, para que esas deficiencias sean corregidas. Para que podamos vivir, Padre, ser buenos dadores, Señor, dadores que te agradan a ti. Porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre, Señor. Amén. Que nosotros podamos ser esa clase de dadores, Señor. Dadores alegres. Y Padre, mira la necesidad de cada hermano. Tú sabes, Padre, cuál es la necesidad de cada uno. Te las ponemos en tus manos, Padre, para que cada uno de ellos, Señor, pueda recibir el pan diario, Señor. Y que ellos también con gozo, ellos puedan también tener el privilegio, Padre, de poder dar. Tú conoces la necesidad que muchas veces, Padre, hay hermanos, Señor, y no solamente en esta congregación, mundialmente, que no tienen que dar, Padre. Concédeles, Señor. Concédeles el privilegio de poder dar. Tú sabes, tú conoces sus corazones y sabes, Señor, que ellos quieren dar, ellos quieren participar de esta comunión, Señor, con el resto de los hermanos. Concédelo, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias y nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, pidiéndote que vayas con nosotros y nos acompañes a nuestros respectivos lugares. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adiós.